Biodiversidad en áreas naturales protegidas 2024. El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de la primera sesión del Seminario de Biodiversidad en Áreas Naturales. Este evento busca dar a conocer biodiversidad existente en las áreas naturales protegidas del Estado de Guanajuato, así como su relevancia en los ecosistemas y su función en el equilibrio ecológico. Agradecemos la presencia de los guardias ambientales, promotores, representantes de la PAOT, a la comunidad educativa y público en general. Muchas gracias por su participación. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato promueve la participación y responsabilidad de la sociedad a través de programas enfocados a conocer, defender y proteger la belleza natural que poseemos en nuestro estado. Desde la PAOT impulsamos a la ciudadanía en el programa de guardias ambientales, un modelo impulsado para jóvenes estudiantes de diferentes municipios del estado, responsables y comprometidos con la sociedad, entorno y naturaleza. A continuación, daremos inicio a la conferencia titulada Corredores Biológicos a cargo del biólogo Samuel Cadena Rico. Este, un poco de lo que ha hecho el biólogo presente. Ha participado en la publicación de artículos científicos. Actualmente trabaja como supervisor ambiental en la Dirección de Planeación Estratégica de Infraestructura Vial y Gestión Ambiental. Ha impartido talleres de manejo y contención de serpientes venenosas a guardabosques, protección civil, biólogos y estudiantes. Además de crear manuales, elaboración de dictámenes de arbolado urbano, autorizaciones municipales de impacto ambiental, autorizaciones de manifiestos de impacto ambiental, opiniones técnicas ambientales y licencias de funcionamiento ambiental, planeación y desarrollo de proyectos con base en el tema de sustentabilidad, programas de manejo y la elaboración de proyectos de residencias profesionales en conjunto con alumnos de ingeniería y licenciatura. Mm, bien. Bueno, dejo con ustedes al biólogo Samuel Cadena Rico. Muchas gracias, buenos días. Igual si me pueden apoyar por favor con la presentación. Muchas gracias, ya la logro ver. Pues igual me gustaría antes que nada comentarles que el tema de los corredores biológicos es un tema bastante amplio y lo que trato pues ahora sí que de presentar con ustedes es un resumen. Realmente, si nos enfocamos a este tema es gigantesco y hoy vamos a conocer un poco sobre qué es lo que es un corredor biológico. ¿Me pueden apoyar con la siguiente presentación? Gracias. Antes que nada, para poder conocer qué es un corredor biológico, me gustaría
tomar un poquito el tema de la teoría de la biogeografía de islas. No sé si antes habían escuchado este término. Es una teoría que desarrolló un par de ecólogos, que fue Robert MacArthur y Wilson. Fueron ecólogos estadounidenses y creo que fue el parteaguas para poder entender lo que es un corredor, ¿no? Ellos señalaban que las islas pequeñas o las islas que estaban muy lejos del continente tenían un número de especies menor que las islas grandes que están cerca del continente. Esto, si nos damos cuenta, nos está hablando sobre la conectividad que existía entre las islas y el continente. Entonces, entre más difícil sea la conectividad, menos especies vamos a tener. Hay tres principios de los que habla esta teoría, que sería el efecto de la distancia entre la isla y el continente, lo que hablábamos, el tamaño de la isla y obviamente el equilibrio dinámico que existe entre la migración y la extinción de especies. Aquí pongo una imagen donde vemos como si fueran unos caminitos con unas matrices. Probablemente mi micrófono sea el que se escuche, porque como estoy en un espacio abierto, una disculpa. Espero que no distorsione tanto la. Bueno, les decía, vemos estos como matrices donde tenemos una diversidad de especies y esta diversidad de especies se conecta o se interconecta con las otras matrices gracias a los corredores biológicos, ¿no? Ahorita más adelante les voy a explicar esa parte. ¿Me pueden apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Esta gráfica que les muestro habla precisamente sobre la diversidad de especies eh, enfocada hacia la distancia y el tamaño de la isla. Probablemente las islas que todos conozcamos o que nos suenan familiares es Puerto Rico, Jamaica y Cuba. Sabemos que son unas islas grandes y que están cerca del continente americano. Las otras islas están un poquito más lejanas y muy pequeñas. Mm, Perdón, es que me quedé en el comentario. Sí, una disculpa, ¿eh? Lo que pasa es que probablemente los murmullos sean de acá. Lo que pasa es que estoy en la oficina, pero es un espacio abierto. Espero que ya ahorita se escuche un poquito menos y pues ojalá se pueda seguir entendiendo lo que vaya diciendo. Me quedé en esta parte de las islas. Si se dan cuenta, entre más cercana esté la isla del continente, tenemos un tamaño de especies más grande. Esto se refiere a que existe una capacidad mayor o una accesibilidad mayor para las especies que están en el continente. Es decir, que estas especies se pueden trasladar o desplazar hacia las islas. Obviamente tenemos diferentes tipos de desplazamiento, ¿no? Ya sea nadando, volando o terrestre, que en este caso los terrestres suelen desplazarse cuando hay un desastre o algo, como por ejemplo en troncos o en partes que se pueden desplazar de la isla al continente o al revés. Eso ha pasado y ya ha existido algunas especies que se han desplazado de esa manera. ¿Me pueden ayudar con la siguiente presentación, por favor? Gracias. Hay un término por ahí que también se acuñó en 1980, que es el término de las islas continentales. No sé si ustedes recuerden cuando teníamos pues, un planeta diferente, ¿no? Había niveles del mar completamente diferentes. Entonces, cuando el nivel del mar bajó, dejó estas islas continentales, que son simplemente las que están muy, muy cerca del continente. Las más representativas que por ahí les coloqué, por ejemplo, es Gran Bretaña o incluso Irlanda, ¿no? Son estas islas británicas que se encuentran muy, muy cerca de lo que sería el continente. Mm, Hablamos de que estas islas son realmente como un espacio que se quedó aislado al momento de que bajó la corriente, perdón, el nivel del mar. Entonces, prácticamente eso es lo que se entiende. No sé si me pueden apoyar con la siguiente presentación. Gracias. Entonces, hablamos de que los corredores biológicos siempre ha existido un corredor biológico, sin embargo, no habíamos entendido la importancia que tiene.
hasta que en algún momento empezamos a notar que las zonas aisladas, ya sea por urbanización o campos agrícolas, empezaron a disminuir sus niveles o sus números de especies. Y ahí fue cuando los especialistas empezaron a decir, oye, pero ¿por qué existe esta disminución de especies si el espacio está conservado, ¿no? Aunque esté conservado, si no tiene una fluidez, una conectividad biológica, empieza a decrecer el número de especies. Esto tiene un poquito que ver tanto con lo de la genética, con lo del intercambio de ejemplares entre poblaciones y poblaciones, y obviamente también con la disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces, cuando tengamos, aunque tengamos muchas áreas naturales protegidas y que tengan una increíble porcentaje de conservación, si no existe una conectividad para que haya ese intercambio de especies y ese intercambio de ejemplares entre población y población, va a tener siempre ese decremento de diversidad. Entonces, necesitamos que haya ese flujo de especies, necesitamos que haya ese flujo de ejemplares, y entonces por eso entendemos que hay una necesidad de desarrollar los corredores biológicos, ¿no? Entonces, ¿me pueden apoyar con la siguiente presentación? Entonces, ya que entendemos, no sé si les haya quedado pues un poquito claro la parte de qué es la teoría de la biogeografía de islas, que hablamos prácticamente de eso, no es de ahorita, ya tiene muchísimos años, y le dio el parteaguas a la importancia de los corredores biológicos, ¿no? Y bueno, al final un corredor biológico, pues hablamos de que es hablamos de que es una línea que conecta un punto con otro, puede ser un área natural protegida con un área natural protegida, o puede ser un área que no es natural, no es un área natural protegida con un área natural protegida. En cuanto a los corredores biológicos, realmente no tiene que tener una conservación como tal. Obviamente lo idóneo es que exista una conservación, pero si no tenemos una conservación alrededor de las áreas naturales protegidas, a veces los corredores biológicos pueden ser terrenos agrícolas, incluso hay corredores biológicos que pasan por las ciudades. Entonces, realmente el corredor biológico es un punto que conecta un punto A con un punto B. Y obviamente por ahí hay un fluido de especies, de ejemplares, que al final de cuentas promueven la diversidad genética de las poblaciones. Obviamente la función primordial pues es favorecer el desplazamiento y en teoría que haya una viabilidad poblacional de la especie. Esto se refiere a que cuando tengamos un intercambio de ejemplares entre una especie de una población con otra población, vamos a tener una viabilidad poblacional buena. Tenemos una alta diversidad genética. Si no existe ese intercambio entre ejemplares de población y población, empieza a haber una disminución de la variabilidad genética, lo que al final sabemos qué pasa, ¿no? Ya puede terminar incluso en extinción de poblaciones. Al final de cuentas, también obviamente es una herramienta que nos ayuda, ahí, como lo menciona, a mitigar y adaptar el cambio climático. ¿Por qué? Porque no solamente se desplazan especies de animales por estos corredores biológicos, también tenemos una fluidez de especies vegetales que puede ser bastante favorable con la parte de adaptación del cambio climático. La siguiente presentación, por favor. Muy bien. Hablamos de que los corredores biológicos también nos ayudan a mantener los procesos biológicos. ¿A qué se refiere con mantener un proceso biológico? Mm, todos sabemos que los individuos tienen ciertas capacidades, ¿no? Las principales es crecer, reproducirse y pues obviamente ya después morir, ¿no? Entonces, uno de los procesos biológicos más importantes es la reproducción. Entonces, cuando tenemos una reproducción entre ejemplares de una población y otra, volvemos a recaer en el tema de la diversidad genética de la población. Entonces, un proceso biológico muy importante es que exista una diversidad genética en las poblaciones. Y los corredores biológicos mantienen esa conectividad entre población y ayuda a que se desplace un ejemplar de un lugar a otro. Entonces, incluso también los corredores biológicos nos pueden ayudar a que exista un movimiento de individuos y pueda llegar a colonizar otra parte, ¿no? Por ejemplo, hay veces que tenemos un espacio muy conservado, pero ya posterior a no sé, a un desastre natural, a un incendio forestal,
a una carga de ejemplares muy alta, empieza a tener una decreción de los recursos. Y entonces cuando ya no hay recurso, pues tenemos una migración o una extinción, ¿no? Y lo que les decía, aquí con los frasquitos que están ahí en la presentación es muy sencillo entender qué va pasando, ¿no? Si no tenemos una conectividad entre población y población, empieza a haber una disminución de genética y empezamos a tener ejemplares muy similares genéticamente hablando. Entonces, cuando tenemos ejemplares muy similares genéticamente hablando, entendemos que la plasticidad genética de esta población es muy baja. ¿Y qué puede pasar con esto? Puede pasar que como es una plasticidad genética muy baja y muy parecida entre un ejemplar y otro, entonces las enfermedades que puedan mm, afectar a un ejemplar pueden afectar a toda la población. Entonces, imagínense, si no tenemos una diversidad de genética como tal para poder soportar algunas enfermedades que puedan disminuir muy drásticamente las poblaciones, no tenemos un éxito de supervivencia de esa población. Entonces estamos hablando de que existiría una extinción. Hay un ejemplo muy claro para esta parte de la genética que los invito a que le den un vistazo. Habla de sobre algunas enfermedades que atacaron las poblaciones de demonios de Tasmania. Como los demonios de Tasmania son ejemplares que estaban en peligro de extinción, eh, empezaron a promover su reproducción y ayudaron a que hubiera más ejemplares. Sin embargo, la diversidad genética que presentaba las poblaciones de esta especie era muy baja. Entonces empezaron a notar que había como tumores, laceraciones en el cuerpo de los ejemplares y resultó que eran algunos tumores que se pasaban de ejemplar a ejemplar y nosotros sabemos que los tumores no son contagiosos. Sin embargo, como los animales son muy feroces y tienden a tener muchas peleas, cuando había esas peleas en las heridas, tenían esa facilidad de que el tumor se adhiriera al otro cuerpo. Como no identificaba que fuera un ejemplar diferente, él creía que era el mismo cuerpo, ¿no? Entonces, hablamos de que ahí es una plasticidad genética muy baja. Son prácticamente, hablamos de que ya si el siguiente nivel, no los clones, pero son ejemplares muy similares. La siguiente, por favor. En cuanto a la estructura de un corredor biológico, aquí no sé si se alcancen a apreciar y si ya conocían cuáles son las áreas naturales protegidas de México. Entonces, si se dan cuenta, existen como estas manchitas entre todo el mapa de México y las grandotas, ¿no? Que son las áreas naturales protegidas en el mar. Mm, Todos estos manchitas de áreas naturales protegidas, en teoría, deberían de tener una conectividad para que siguiera existiendo esa fluidez de ejemplares y de genética. Entonces, hay una cosa muy importante que tienen los corredores biológicos que se conoce como matriz. La mayoría perdón, como la zona núcleo, la mayoría de las zonas núcleo de los corredores biológicos son áreas naturales protegidas, ya diferentes categorías, ¿no? Sitio de Ramsar, reservas de la biosfera, etcétera. Pero la mayoría de las zonas núcleo de los corredores biológicos o la zona núcleo que está integrada en un corredor biológico es un área natural protegida o un área de interés biológico. Eh, entonces, para que nos demos una idea de cómo sería una línea de corredores biológicos en México, lo ideal sería que fueran las dos vertientes, ¿no? Obviamente, la zona central, tenemos la parte del desierto, ahí es complicado, pero las zonas de las costas sería un corredor biológico muy interesante. La siguiente, por favor. Mm, ya que conocimos la parte de los corredores biológicos, hay un ensayo muy interesante, o mejor dicho, un proyecto muy interesante, que es el corredor biológico del jaguar. Este corredor biológico pues es el más grande que tenemos en nuestro continente. No solamente abarca México, abarca 18 países. Y si, para que se den una idea, está desde el norte de Argentina hasta el norte de México. En teoría, lo ideal sería que estuviera hasta el sur de Estados Unidos, pero no tenemos una población de jaguares muy baja. Entonces, y también no entiendo por qué, probablemente puede ser por la frontera, porque tenemos una frontera pues de un muro gigante y es muy complicado que haya un desplazamiento del jaguar por esa zona. Entonces, probablemente por eso no hay una anexión de Estados Unidos
a este corredor biológico. Y pues obviamente tenemos a esta especie. Cuando tratemos de elaborar un proyecto, casi siempre está envuelto por una especie clave, una especie bandera. Esta especie yo creo que es la idónea. El jaguar es un ejemplar que inspira mucho incluso a culturas. Entonces yo creo que es muy interesante poder desarrollar un proyecto tan interesante y tan grande rodeando a esta especie tan enigmática, ¿no? Por ahí en la imagen les coloco unos datos a los que no conocían el jaguar. No sé si han tenido la oportunidad de ver uno en persona. Son animales impresionantes. Ahí hablamos de que alcanzan hasta 2,5 metros, casi 2,5 metros. Y pues la verdad están pesaditos. Los ejemplares más pesados pueden llegar hasta pesar más de 100 kilos. Entonces imagínense, es un gato grandecito. Y algo muy interesante y por qué existe esa necesidad de los corredores biológicos para los jaguares, es que los jaguares se desplazan muchísimo. Hablamos de que un ejemplar macho se puede desplazar más de 20 kilómetros incluso en un solo día. La siguiente presentación, por favor. Y aquí hay un dato muy interesante. Tal vez esta gráfica, si la vemos así a grandes rasgos, no nos diga nada, pero hay un dato muy puntual. Si se dan cuenta, el 24,5% de la distribución o del sitio en donde se distribuye el jaguar es un bosque templado, seguido del selva baja caducifolia, que es la que tenemos en gran parte de México, que es del 20,6%, seguida del 18% de uso agropecuario. Ahí está el detalle. Hablamos de que el jaguar, casi el 20% de su distribución a nivel nacional está o cae en zonas agropecuarias y esto nos genera conflictos con las personas que habitan ahí, ¿no? Obviamente el gobierno ha implementado estrategias para disminuir la caza y la muerte de los ejemplares, que es, por ejemplo, si hay una muerte provocada por un jaguar a tu ganado, existe una indemnización. Hay un proceso, pero existe una indemnización del daño que provocó, ¿no? Esa es una estrategia. La otra estrategia que ha habido incentivos para haber conservación y restauración de sitios que anteriormente eran usados de manera agropecuaria, pero pues obviamente siempre va a existir el riesgo de que los animales sean sacrificados o asesinados por los ganaderos, ¿no? Entonces, es muy importante entender cómo se distribuye y en base a eso generar una estrategia. Entonces, yo creo que el dato que hay que atender es esa parte de cómo es que se distribuye en un 20% en zonas agropecuarias, ¿no? Entonces, por ahí está el detalle y la pauta para poder seguir trabajando en este proyecto. ¿Me pueden apoyar con la siguiente presentación? Esta de cómo se determina un corredor biológico, les coloqué la metodología que utilizaron para hacer el corredor biológico del jaguar. Mm, Si se dan cuenta, existen como tres principales ramitas de variables. El sistema base, pues son las propuestas existentes de corredores biológicos para el jaguar. Ya existen propuestas y las áreas naturales protegidas que ya existen, ¿no? Los registros del jaguar, por ahí hay un detalle muy interesante que tenemos registros históricos y hay una increíble distribución en México, que ahorita la vamos a ver más adelante. Obviamente el sistema ambiental también es importante, tenemos las emisiones de vacíos y emisiones de conservación, el uso de suelo y vegetación, que es lo que veíamos anteriormente. El- Ahí, si se dan cuenta, hay dos variables, que es la de uso de suelo y vegetación de 2013 y uso de suelo y vegetación de 1973. Se me estaba pasando. Todas estas variables obviamente fueron apiladas o acuñadas en un sistema de información geográfica y en el que ustedes sea de su interés, se puede trabajar igual. Los niveles altitudinales y corrientes de agua, regiones terrestres prioritarias, los sitios Ramsar, las áreas claves para la diversidad, las cuencas hidrográficas, todas estas capitas se fueron por ahora sí que apilando para que alimentara nuestro sistema de información geográfica y pudiéramos tener una proyección de un corredor biológico interesante. Ahorita les voy a mostrar cuál es la proyección. Y pues ya las demás variables, ¿no? Que serían las zonas de núcleo de amortiguamiento en los corredores biológicos para el jaguar,
escenario conceptual nacional, todo este tipo de estrategias son como no más importantes que otras, sino que más bien todas son muy importantes para que en función de una de la otra pueda tener un éxito. Porque, por ejemplo, miren, hay un detalle muy importante que dice núcleos agrarios por municipio y carreteras y zonas urbanas, ¿no? Mm, Normalmente en las carreteras y en las zonas agrarias es donde tenemos una incidencia de mortandad más alta de animales, no solo de jaguar, de animales en general. Entonces, por ahí hay otra estrategia que se está desarrollando para crear unos pasos de fauna que se le conoce. Eh, los pasos de fauna actualmente son como una alternativa para amortiguar o disminuir el impacto que generan las carreteras. Entonces, es otro proyecto muy interesante que ojalá posterior a esto podamos platicar de él. Y pues que en México, más bien en Guanajuato, estamos trabajando para que se pueda generar un proyecto similar. La siguiente presentación, por favor. Miren, esta es la distribución que existe fusionando la histórica y la actual del jaguar. Si se dan cuenta, estaba distribuido casi por prácticamente todo el país. Y el único lugar donde no existía esta presencia es en esta vertiente del centro, que es obviamente ahí donde tenemos nuestro desierto, nuestro gran desierto. Entonces, aunque no crean, los jaguares también pueden subsistir en matorrales o en zonas semiáridas. En la parte de Chihuahua hay zonas que son muy áridas y ahí hay jaguares. Entonces, el jaguar es una especie que la verdad está en muchos tipos de vegetación, muchas altitudes y pues es un ejemplar muy, muy interesante para poder hacer un proyecto de este tipo, que lo más seguro es que nos arrojarían resultados muy positivos. Pero eso es para que se den una idea de cómo está la distribución tanto histórica como la actual. La siguiente, por favor. Aquí, en general, si se dan cuenta, ya existe una conexión entre las áreas naturales protegidas y lo que sería el corredor biológico. Si se dan cuenta, es lo que platicábamos, tendría que haber una conexión entre cada área natural protegida para que exista ese intercambio de ejemplares y promueva esa variabilidad genética pues alta. Entonces, prácticamente cuando diseñamos un corredor biológico, no respeta una anchura, no respeta un tamaño como tal, si se dan cuenta, hay lugares donde el corredor biológico es muy ancho, hay lugares donde es muy, muy, muy estrecho. Entonces, prácticamente lo único que necesitamos es que exista un puente entre un punto y otro. Eso es lo que necesitamos, que exista una conexión entre el punto A y el punto B. Entonces, yo creo que este proyecto del biológico del jaguar es muy interesante y si les gusta, hay mucha información. Hay asociaciones internacionales que trabajan en el gran corredor biológico de los 18 países que les mencionaba. Y en México también hay un libro como tal que lo publicó Conavio, si no me equivoco, y que tiene toda la información sobre la zona, sobre todo en ese libro seccionan el país en varias zonas y hablan de los corredores biológicos por zonas. Entonces, igual, si tienen la oportunidad, los invito a que le den un vistazo. La siguiente, por favor. Y pues de mi parte sería todo. No sé si una disculpa por el ruido y también traté de hacerlo como un poquito más rápido, aprovechando que había algunos espacios sin ruido. Espero que pues les haya gustado y cualquier duda pues quedo por aquí atento a sus preguntas. Probablemente como la presentación estaba proyectada para 45 o 50 minutos, los compañeros no han visto, ¿no? Buenos días. No sé si haya tiempo para alguna pregunta. Sí, Hola. claro, dime. Ok, buenos días. Yo soy Samaí. Yo estudio, bueno, estoy terminando la carrera en Administración Agropecuaria Sí, y me llama mucho, o sea, mi área es forestal y servicios ambientales.
Ok. Entonces me llama mucho la atención el tema de los corredores biológicos y si es posible implementar proyectos productivos, por ejemplo, en zonas rurales, sin alterar Sí, tanto los corredores biológicos. muy bien. Sí, pues de hecho, mira, hay personas que han cambiado su estilo de producción agrícola y lo han modificado a ya no utilizar agroquímicos. Entonces, cuando tú disminuyes la cantidad de agroquímicos que utilizas, prolifera la diversidad de insectos sobre todo. Y tú sabes que los insectos son la base de muchas especies en cuanto a su alimentación. Entonces, si en algún momento hubiera esa iniciativa, yo creo que lo principal para poder iniciar un proyecto de este tipo sería modificar tu forma de producción, ¿no? Migrar totalmente a lo que sería orgánico. Yo sé que probablemente a lo mejor no se puede migrar de un día a otro, pero esta migración del agroquímico al orgánico puede ser paulatinamente. Y obviamente, pues, ya ves que entre las conexiones de las parcelas tiene que haber cortinas rompeviento, en los caminos hacia cosechas, en toda esa parte puedes colocar árboles que sean nativos y los árboles sirven como refugio y pueden ayudar a desplazarse, eh, sobre todo los animales que vuelan, ¿no? Pero los terrestres también se pueden llegar a desplazar entre los árboles ya que sirven como refugio. No sé si pude contestar tu pregunta o si no te queda claro, pues, o no la supe decir con toda confianza, ¿eh? Sí, está bien, muchas gracias. Por nada. Buenos días. Seguimos Hola. teniendo este espacio para las preguntas. Igual te procedo a leerte algunos de los comentarios que nos han estado pues llegando a lo largo de la transmisión. Sobre todo pues Sí. son saludos desde otros estados, por ejemplo desde Veracruz. También tenemos otros municipios de aquí de Guanajuato como Yuriria. Ujú. Te mandan saludos desde el vivero Casa Reina. También tenemos saludos cordiales de Cecite Uriangato y pues así, ¿no? Desde Cecite Cámbaro y pues muchos comentarios y felicitaciones pues, para el biólogo. Igual les dejamos que abran su micrófono por si tienen alguna duda, algún comentario para el biólogo, es momento de realizarlos. Igual aprovechando que en lo que se deciden, y el saludo de aquí también para allá para todas las personas que mandaron saludos y pues muchas gracias. Hola, Samuel. Felicidades. Hola, gracias. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, ¿Crees que si se colocaran los corredores biológicos se evitaría su distribución en en zonas agropecuarias? ok. Es una muy buena pregunta, sobre todo porque, mira, hay organismos que no les gusta la perturbación y hay organismos que sí les gusta la perturbación, ¿no? Sobre todo los oportunistas. Hay ejemplares que evitan totalmente el contacto con alguna cuestión humana, pero hay algunos ejemplares que han, han entendido que hay algunos beneficios de acercarse a las poblaciones, ¿no? Sobre todo la comida. Em, Probablemente sí disminuiría muchísimo el contacto que existe entre humano y animal. Sin embargo, no cambiaría como para siempre, ¿no? Por ejemplo, hay un caso muy particular en Buenos Aires, donde tienen áreas naturales protegidas dentro de la ciudad, ¿no? En la periferia y dentro de la ciudad. Entonces, han desarrollado como estrategias para que exista esa comunicación entre esas áreas naturales protegidas en la ciudad. Entonces,
realmente yo creo que el objetivo que tendríamos que alcanzar no es como aislarnos de los animales, sino convivir con ellos, llegar a un punto sustentable donde podamos convivir con estos ejemplares. Probablemente sería muy complicado convivir con especies depredadoras, ¿no? Pero con ejemplares que no nos depreden, yo creo que sería el punto a alcanzar. Pero sí te digo, realmente podría disminuir esos contactos o esos encuentros, pero no sería cero. Bajaría drásticamente, pero seguiría habiendo ese contacto entre humano y animales. No sé si pude responder tu pregunta, Yadira. Sí, Samuel. Gracias. Muy bien, le doy el uso de la palabra a la licenciada Claudia Ceballos. Ok. Hola, Fer, muchas gracias. Mira, veo que todavía hay preguntas en el chat. A ver si quieres les doy lectura. Sí, Dice, ¿hay algún proyecto de aves endémicas para preservar o mejorar corredores ecológicos en México? Especial en en Guanajuato. México y Guanajuato, ¿verdad? Muy Ah, bien. sí. Ujú. Como tal, pues, mire, como tal, creo que existe ahorita un proyecto en puerta de la actualización de los corredores biológicos. Probablemente no directamente aves endémicas, pero pues ya sabemos que cuando tenemos un beneficio espacial para una especie, no solamente ayudamos a una especie, ¿no? Sino ayudamos a un conjunto de especies. Entonces, probablemente no exista como tal con ese nombre el proyecto, pero la actualización para la definición de los corredores biológicos en Guanajuato sí va a promover y va a ayudar a preservar las especies, sobre todo las aves endémicas para Guanajuato, ¿no? Pero como tal, creo que no existe un proyecto, si no me equivoco. Muchas gracias, biólogo. Hay otra pregunta de Arturo Antonio Toledo. Muchas gracias por sus preguntas. Dice, aparte del jaguar, ¿qué otras especies conoces que tengan esa extensión territorial? Y si en la actualidad el número de especies han disminuido por todas las afectaciones que existen entre contaminación, caza, entre otras. Ujú. Muy bien. Por ahí hay una especie muy particular que creo que nos podría ayudar. Es una especie de cascabel, de serpiente de cascabel. Es la Crotalus molossus. Esta especie tenía una distribución, bueno, no solamente en México, sino en otros países también, pero en todo México se distribuye esta especie y tenemos registros históricos donde antes nos lo mostraban muy, muy cerca de la ciudad o muy cerca de los asentamientos humanos. Y actualmente he notado que la cantidad de ejemplares ha disminuido drásticamente. Si antes se distribuían, no sé, a 500 metros de las poblaciones humanas, actualmente ya los encontramos como hasta dentro de 3 4 kilómetros de distancia. Obviamente, como lo menciona la persona que hace la pregunta, tiene mucho que ver tanto con la urbanización, con el cambio de uso de suelo y obviamente con la caza, ¿no? Es un organismo que tiene un tabú existencial, que ya sabemos que toda la gente no le caen bien las serpientes, entonces pues los matan, ¿no? Entonces eso disminuye también muchísimo las poblaciones y pues yo creo que ese ejemplo sería uno de los más claros. Muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Sí. Dice, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. En caso de que no haya un corredor biológico, pero sí exista cruce de fauna, ¿qué Ujú. recomendaciones pudiera haber para ese tema? Ok. Normalmente uno cree que los corredores biológicos es por donde van a pasar todas las especies, ¿no? Pero no es así, ¿no? Realmente a veces las especies evitan ciertos lugares, entonces algunas no se desplazan por el mismo sitio. Puede ser por depredadores o porque tuvieron una mala experiencia en ese sitio. Entonces, estos pasos de fauna ayudan a que se mitigue sobre todo la parte de accidentes de animales con auto, porque realmente ese es el problema principal, ¿no? Donde hay atropellamientos de animales, por ejemplo, en algunas zonas donde hay selvas,
hay accidentes con el cableado, donde se electrocutan los animales. Ahí en vez de colocar un paso de fauna, se coloca una barrera para que no se puedan subir a los cables. Entonces, definitivamente los pasos de fauna tendríamos que analizar cuáles son las especies que pasan por ahí, sobre todo para acoplar ese espacio de conexión con la demanda o con la necesidad de las especies, ¿no? Cada especie tiene una demanda diferente. Los pasos de fauna hay muchísimos, hay superiores, inferiores, hay colgantes, incluso ahí en las zonas de costa hay unos pasos de fauna que son como jaulas, donde los cangrejos trepan por esa jaula y pasan del otro lado de la carretera. Entonces, como lo menciona, sería como identificar primero qué especies somos las que queremos beneficiar y sobre eso trabajar en las características que ocupa esa especie para poder utilizar ese paso de fauna. Entonces, yo creo que eso sería lo más importante, adecuar a la necesidad de la especie. Mira, tenemos por aquí otras dos preguntas. Dice, Sí. ¿un corredor biológico no es una zona protegida? Si es así, ¿no se limita a los proyectos productivos? Esa es una. Y la otra, Ujú. ¿la fauna feral ha causado que los corredores biológicos sufran cambios significativos? Ok, primero de hecho, en la parte de la definición de corredores biológicos teníamos la parte que era el núcleo, que normalmente era un área natural protegida. Sin embargo, la conexión entre un área núcleo y otra área núcleo puede ser una zona agrícola, puede ser una zona urbana incluso, o una zona rural. Entonces, eso realmente no se limita a que tenga que haber un área natural protegida, porque sabemos que al final de cuentas, pues existe una población humana alta. Entonces, no podríamos limitar a que en toda esa conexión no existiera un desarrollo económico o poblacional. Sin embargo, hay una propuesta por ahí que todavía no sé si vaya a entrar en vigor o no, donde hablaban de que iba a haber un incentivo para que hubiera un desarrollo sustentable en el sitio. Es decir, por ejemplo, lo que mencionaba la chica que me preguntó hace ratito, que si se podría hacer algo con las zonas agrícolas. Entonces, por ahí va encaminado a que estas zonas agrícolas disminuyan el uso de algunos agroinsumos que perjudican el desarrollo de algunas especies. Entonces, por ahí podría ser como que el punto clave para poder establecer corredores biológicos más sólidos y más robustos en este tipo de zonas. Y la otra pregunta era de si existía alguna afectación de la fauna feral en cuanto a los corredores biológicos, ¿verdad? Sí, es correcto. Como todos lo sabemos, las especies que no son propias del sitio, es decir, exóticas o introducidas, al final de cuentas generan un desequilibrio ecológico. Sí existe una afectación. La única ventaja que podría decir es que la mayoría de la fauna feral existen los núcleos de población urbana, o perdón, de la población humana. Entonces, normalmente no se alejan mucho de los humanos. Como al final de cuentas son animales que ya tienen una relación muy arraigada con el humano, mm, prefieren vivir en la ciudad que vivir en la parte de la sierra, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Si estos animales no tuvieran esa como inclinación, probablemente sí serían un problema más grave, como cuando metemos especies exóticas a áreas naturales protegidas o a zonas de importancia ecológica. Ahí sí tenemos una decreción de población increíble, ¿eh? Hay muchos casos bastante drásticos de disminución de población causada por especies invasoras. Hay un artículo, de hecho, de un caso de un gato. Fue un gato que se llevó a un pescador a una isla y en esta isla no había depredadores. Entonces el gato prácticamente se podía comer todo lo que él pudiera, ratones, aves. Si no me equivoco, creo que logró extinguir una especie más bien una población de ratones en esta isla. Entonces, hablamos de que los animales introducidos, ya sean animales domésticos o animales silvestres que son introducidos en otra área, al final van a causar un desequilibrio y un conflicto con la biodiversidad. Muy bien, muchas gracias. Y creo que tenemos aquí una última que Sí, dice,
¿Cómo promover los corredores biológicos en la zona urbana? Muy bien. Sí, les comentaba que por ahí hay un caso muy interesante que si esta persona que le interesa, ojalá y pueda consultar los corredores biológicos que existen en Argentina, en la parte de Buenos Aires. Es un ejemplo muy interesante porque ahí ya tenemos datos de éxito. Entonces, prácticamente lo que hacen es buscar la manera de interconectar las áreas naturales protegidas de ese sitio de Buenos Aires, una entre otra. Entonces, cuando existe esa conectividad, puede ser por ríos, por puentes, por zonas que se destinan para eso, pero normalmente son en los ríos y en los puentes. Los animales siguen todo el cauce del río, cruzan por debajo de los puentes y llegan a las otras áreas. Es lo que normalmente he visto, pero hay otros animales que incluso les colocan puentes como colgantes para que crucen las carreteras, sobre todo los monos, ¿no? Mm, pero yo creo que sería muy interesante primero determinar cuál ciudad es la que quieres intervenir y qué existe en esa ciudad. A ver, hay algo muy importante para este tipo de proyectos, es aprovechar lo que existe. Entonces, si tenemos una alta infraestructura pluvial, entonces aprovechamos el alta infraestructura pluvial. Si no tenemos esa infraestructura, pero existe un río que cruza toda la ciudad o que lo interconecta, podemos utilizar esos ríos y hacer algo de infraestructura que ayude al desplazamiento de las especies. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya no en las preguntas, también estuve monitoreando algunas en Facebook, también Sí, ya se compartieron, entonces pues creo que ya atendimos todas. Muchísimas gracias, biólogo. La verdad es que muy interesante tu ponencia y también agradecerles a todas las personas que estuvieron aquí presentes, a los compañeros de la Procuraduría y muchas gracias, Pili. También, bueno, comentarles que el día de mañana los esperamos en la conferencia de especies invasoras. Entonces, a nombre de la Procuraduría y desde luego un saludo del médico veterinario zootecnista José Gerardo Morales Moncada, que es realmente gran impulsor de estos seminarios que se llevan a cabo. Agradecerles también a todos los planteles de los diferentes sistemas educativos, a todos los municipios. Muchas gracias y la verdad es que estamos aquí muy contentos y vamos a seguir trabajando por la grandeza de México. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Samuel. muchas gracias a todos. Hasta luego. Ok, antes de que se empiecen a dispersar por ahí, les comento que en el chat ya está el link de registro. No se les olvide registrarse en ese link en cada una de las sesiones, ya que al finalizar este seminario se les estará otorgando un reconocimiento, un certificado de asistencia. Solamente aquellos que acudan al 100% de, pues de estas sesiones del seminario. También es importante mencionarles, en cada uno de los registros se les estarán haciendo por ahí unas preguntas y pues que las contesten correctamente. Pues también es uno de los criterios que se les estarán pues tomando en cuenta para darles pues estas constancias, ¿no? E igual agradecerle al biólogo Samuel, muy interesante su plática, como siempre es un gusto trabajar con alguien que tenga esta pasión pues por el medio. Le extiendo mi felicitación y mi admiración. Muchos aplausos para ti. Te agradezco pues, tu tiempo y pues también a tus directores que pues, te lo hayan otorgado, ¿verdad? También por ahí pues, se te estará a llegar tu constancia. Y nuevamente muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Es, No olviden hacer su registro. Ya. antes, Perdón, adelante. antes de que se retiren, agradecería mucho si pudieran activar sus cámaras para tomar una pequeña captura de evidencia de público asistente. No lo sé por un momento, por favor. ¿Que nos pudiera apoyar con esto? ¿Quién tenga cámara, claro?
Muy bien. Bueno, y luego, pues muchas gracias por compartir sus conocimientos en este seminario y para reforzar el aprendizaje adquirido y que no existen dudas. Pues así como llegamos al final de este evento, agradeciéndole su participación durante esta jornada de actividades que conforman el seminario de biodiversidad naturales protegidas, invitándoles a continuar en las actividades que presentaremos en los días a través de las redes sociales de Pau. Agradecemos su participación y deseamos tengan un buen día y muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego.